Ahora sí nos toca lo que es realizar las alitas. Miren, acá ya tengo una que he realizado, entonces nos faltaría realizar lo que es la siguiente. Lo vamos a hacer de igual forma de un color crema o crudo. Recuerden que el tamaño de la abejita les va a quedar, depende al crochet, número de crochet que ustedes elijan y también al grosor del hilo. Entonces puede que le quede más pequeña, puede que le quede más grande. Todo depende en este caso del número de crochet y sobre todo del hilo. Entonces yo con las alas de la abejita voy a empezar con un anillo mágico, que es la fila número 1. En esta fila voy a hacer un anillo mágico de 7 puntos bajos. Lo que voy a hacer en la fila número 2 es 7 aumentos. En total en esta fila vamos a culminar con 14 puntos bajos. Una vez culminada la fila número 2, continuamos con el siguiente aumento, que es la fila número 3, y aquí en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante 7 veces y estaríamos obteniendo como resultado final 21 puntos bajos. En la fila número 4 vamos a iniciar un punto bajo, un aumento, y los siguientes 5 aumentos van a ser 2 puntos bajos y un aumento. Acá vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, y lo estaríamos culminando con un punto bajo. Si iniciamos con un punto bajo, pues se va a culminar con un punto bajo. Y si inicio con un punto bajo, pues tengo que terminar con un punto bajo. Una vez finalizado ya la fila número 4, entonces la fila número 5 hasta la fila 10 vamos a tejer los 28 puntos bajos. Una vez ya que hemos culminado la fila número 10, ahora nos toca la fila número 11, y en esta fila lo que vamos a hacer son 2 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a hacer por 7 veces, lo vamos a realizar esta repetición y vamos a obtener 21 puntos bajos. Ya he culminado esta fila número 11, cuento con mis 21 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la fila 12, 13 y 14, estas 3 filas, los 21 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Vamos a continuar con la fila número 15 y en esta fila vamos a continuar con las disminuciones. Hacemos un punto bajo y una disminución. Igual forma lo vamos a repetir por 7 veces hasta poder finalizar con 14 puntos bajos. Y la alita ya va teniendo forma, entonces ahora solamente nos queda tejer desde la fila 16 hasta la fila 19 los 14 puntos bajos. Ya hemos finalizado y pues en este caso lo que vamos a hacer es vamos a unir las dos partes y en este momento vamos a quedarnos con 7 puntos bajos. Se va a unir los dos lados de esta forma. Y unimos. Para que nos quede solamente uno solo. Muy bien, ahí ya estaríamos lo que es uniendo, unimos con un punto deslizado y al finalizar estaríamos ya cortando. Y pues ahí es como ya voy obteniendo lo que es mis dos alitas. Y a continuación les voy a enseñar a hacer lo que es estas partes de estas rositas. Yo voy a empezar con esta rosita que es la más grandecita y pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Amarillo es diferente al del cuerpo, es un poquito más fuerte, es como de este piquito. Entonces vamos a hacerlo, es como si fuera un amarillo girasol. Ahora lo que vamos a hacer en este momento son aproximadamente 8 puntos bajos.
En este anillo mágico vamos a realizar con amarillo 8 puntos bajos. 2. Ahora ya hice mi base de 8 puntos bajos y ahora lo que voy a realizar en este momento serían la unión y voy a cambiar lo que es de color. Vamos a hacer con un rosado. Entonces ahora lo que voy a proceder es hacer con puntos altos. Lo realizo una cadena y vamos a hacerlo el siguiente. Ahí hago 1, 2 puntos altos, 2 en el mismo. Recuerden que se la realiza en el mismo. Acá estamos en el mismo. 2 y 3. Y luego hacemos lo que es 2 cadenas. 1, 2 y cerramos con un punto deslizado, todos lo que es en el mismo punto bajo. Hacemos nuevamente 2 cadenas y ahora vamos a realizar lo que es nuevamente el siguiente. Dos y 3. Recuerden que son 3 puntos altos y 2 cadenas al aire, cerramos con punto deslizado. 1, 2 y nuevamente seguimos en el siguiente. Y recuerden en este caso cerrar con un punto deslizado. Cortan, recuerden el hilo pequeño nomás porque vamos a realizar lo que es, vamos a pegarlo con silicona caliente y así es como yo he realizado esta rosita rosada. Ahora vamos a continuar con estas en color celeste, en color azul celeste, y este es medio celeste. Ahora vamos a realizar lo que son estas flores, que es en este color y en este color medio tipo celeste. Para poder obtener lo que son estas rositas más pequeñas, vamos a hacer 6 grupitos. Entonces hacemos un anillo mágico y jalamos 1 y 2 cadenas. Vamos a hacer el primer grupito de un punto alto, 2 y 3. Hacemos 2 cadenas y abajo hacemos punto deslizado. Hacemos nuevamente 1, 2 cadenas, ahí ya tenemos un grupito. Vamos por el segundo grupito, que serían nuevamente 3 puntos altos. A ver, ahí sería 1, 2 y 3. Hacemos 2 cadenas al aire y cerramos con un punto deslizado. Nuevamente hacemos lo que es otro grupito. Y así es como estaría finalizando lo que es mi siguiente, esta rosita de aquí. Ahí ya las tengo las 2 rositas y las tengo la amarilla. Ahora vamos a hacer estos estas manchitas como tipo colorete. Lo vamos a realizar este circulito para los cachetitos en este momento. Las manchitas de la carita lo vamos a hacer con un color palo rosa y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos a hacerlo en este momento de 8 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que ya realicé mis 8 puntos bajos, solamente uno, mi anillo mágico de 8 puntos bajos, y acá realizo lo que es la unión con un punto deslizado. Corto porque también lo vamos a pegar, no se va a cortar muy grande, y de estos vamos a hacer 2. Y ahora vamos a iniciar con lo que es con las antenitas de la abejita. Acá tengo una, y pues vamos a realizar lo que es la siguiente. Entonces vamos a iniciar en este paso con un anillo mágico de 7 puntos bajos. Vamos a realizarla en este momento. Vamos a realizar la fila 2. En esta fila vamos a hacer 7 aumentos durante 7 veces hasta obtener 14 puntos bajos. Continuamos con la fila número 3, y en esta fila vamos a hacer un punto bajo y un aumento durante 7 veces hasta obtener 21 puntos bajos. Vamos a realizar la fila 4, 5, 6 y 7. Vamos a tejer solamente los 21 puntos bajos sin realizar ninguna disminución. Una vez finalizado la fila número 7, vamos a realizar la fila número 8 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución por 7 veces hasta obtener 14 puntos bajos. Ahora, una vez que hayamos finalizado esta fila, recuerden ir rellenando. Yo cuando relleno cuando con pinza. Por ejemplo, si ustedes tienen una pinza, también pueden realizarlo, o también con una tijera. Y la siguiente disminución que vamos a realizar, la fila número 9, vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución por 2 veces para poder obtener al final 12 puntos bajos. Ahora sí, ya he finalizado con mis disminuciones. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a poder continuar. Vamos a tejer desde la fila número 10 hasta la fila número 18 los 12 puntos bajos. No vamos a hacer ninguna disminución y solamente vamos a tejerlos 12 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Aquí ya hemos finalizado y solamente vamos rellenando lo que faltaría. Tampoco ingresemos mucho relleno. Y ahora damos inicio a la parte de la cabeza. Vamos a hacerlo con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Fila 2 vamos a hacer 8 aumentos por 8 veces, donde estaríamos obteniendo 16 puntos bajos. Continuamos con la fila número 3 y en esta fila vamos a realizar un punto bajo y un aumento hasta obtener lo que son 24 puntos bajos. Lo vamos a repetir por 8 veces y como resultado final vamos a obtener 24 puntos bajos. Fila número 4, si ustedes desean pueden agregar un marcador, si no, como le comentaba, también pueden agregar hilo de otro color y pues para que ustedes puedan marcar. Y la fila número 4 vamos a continuar con el siguiente aumento. Vamos a hacer intercalado para que no nos pueda salir esquineado y vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Vamos a hacer aquí un punto bajo, un aumento
Y los siguientes lo vamos a hacer normal, que hablamos de 2 puntos bajos y un aumento. Hemos hecho 2 puntos bajos, un aumento. Nuevamente hacemos 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar esta vuelta vamos a finalizar con aproximadamente, hablaríamos 32 puntos bajos. Ya finalicé mi fila número 4, tengo mis 32 puntos bajos y le comentaba que hemos finalizado con un punto bajo. Ahora vamos a continuar con la fila número 5, vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento y como finalización por 8 veces estaríamos obteniendo de 40 puntos bajos. Vamos con la fila número 6 y aquí vamos a hacer nuevamente 1, 2 puntos bajos y un aumento. Esto es solo para iniciar porque luego hacemos 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente lo vamos a realizar. Nuevamente hacemos 4 puntos bajos y un aumento. Así lo vamos a realizar toda la vuelta hasta obtener los 48 puntos bajos. Y recuerden que si hemos iniciado con 2 puntos bajos, vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Una vez finalizado ya la fila número 6, que estamos contando con 48 puntos bajos, vamos a la fila número 7 y en esta fila vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento. Vamos a repetir durante 8 veces hasta obtener 56 puntos bajos. Ahora continuamos con la fila número 8 y la fila número 8 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer nuevamente intercalado, vamos a hacer 1, 2, 3. Iniciamos con 3 puntos bajos y procedemos con un aumento. El siguiente aumento será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, que solamente para poder iniciar vamos a iniciar con 3 puntos bajos, un aumento y luego vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento hasta poder finalizar y culminamos con 3 puntos bajos. En total, al finalizar esta fila, que el aumento lo vamos a realizar, estaríamos culminando con 64 puntos bajos. Que ya hemos finalizado esta fila, ya nos encontramos aquí en la fila número 8. Entonces ahora desde la fila número 9 hasta la fila número 23 vamos a tejer solamente los 64 puntos bajos. No vamos a realizar ninguna disminución y se teje de corrido. Una vez que ya hemos culminado lo que es la fila número 23, ahora vamos a colocar los ojitos. Yo ya le hice más o menos lo marqué donde voy a colocar los ojitos y es entre la fila 19 y la fila 20. Contamos desde aquí hasta la fila 19 y entre la fila 20. Entre los dos vamos a realizar, a poner los ojitos y una distancia de aproximadamente, a ver, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una distancia de 10 puntos. Recuerden que este número de ojitos es número 12. Y lo que vamos a hacer en esta fila número 24, vamos a hacer un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta. Una vez que ya hemos finalizado esta fila número 24, estaríamos ya culminando con 44 puntos bajos. Así es como voy finalizando. Ahora esta fila número 25 voy a hacer 4 puntos bajos, una disminución y voy a culminarlo toda la vuelta. Vamos a 4 puntos bajos y una disminución. Asimismo les recuerdo que yo estoy tejiendo con el punto X para poder tener un mejor acabado con mi amigurumi. Mi punto X es así, ingreso, jalo y así.
vamos a poder realizar lo que es esta disminución. Muy bien, ya hemos culminado esta fila y estamos culminando con 36 puntos bajos. Ahora, a la siguiente fila vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta. Y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Uno, 2, 3, procedo con una disminución y así sucesivamente vamos a realizarlo hasta poder finalizar con la fila. Nuevamente en esta fila terminamos también con un punto bajo. En la anterior también hemos culminado con un punto bajo y en esta fila hemos hecho 3 puntos bajos, una disminución y terminamos con un punto bajo. Ahora, en este caso, como ya estamos terminando con un punto bajo, seguimos en la siguiente fila. Aquí prácticamente hay que ir rellenando, recuerden. Una vez que ya hemos rellenado, vamos a poder continuar con la fila número 27, donde vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Ya saben que al finalizar la vuelta siempre vamos a terminar con un punto bajo, ¿bien? Ya he culminado con 22 puntos bajos y pues en este caso recuerden que conforme vamos tejiendo ustedes van a ir ingresando lo que es el relleno. En esta fila número 28 lo que vamos a hacer es vamos a realizar lo que es un punto bajo y una disminución. Vamos a hacerlo toda la vuelta. Ya he finalizado la fila y termino con un punto bajo. En total esta fila estoy finalizando con 15 puntos bajos. Recuerden ir rellenando porque la idea es que vamos a cerrar todo. Y en la última fila, ya que sería la fila número 29, vamos a hacer las 7 disminuciones, que ya es lo que estaría quedando como final. Hemos finalizado lo que son las disminuciones, entonces cortamos lo que es el hilo y vamos a coser con la aguja. Cogemos este punto, el de acá también, todos los puntos que nos han quedado como pendientes, y así. Ya acá tenemos todos los puntos, ajustamos simplemente y ya estaríamos cerrando. Lo ingresamos así. Y ahora sí nos toca lo que es simple y sencillo, solamente esconder el hilo nada más. Vamos a hacer lo que es el color blanco, el borde de color blanco, y para ello vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ingresar en la parte de acá, en esta parte. Dejamos un poco para poder amarrar. Y vamos a darle la vuelta hasta aquí, más o menos aquí. Voy a hacerlo así y voy a asegurarlo nuevamente por donde lo saqué. Voy a amarrar. Ahí ya lo tenemos el ojito bordado. Entonces solamente vamos a hundirle un poquito acá a la cara para que sus ojitos queden así más o menos. Con el hilo del mismo color unimos dos puntas. La idea es que quede así más o menos metido. Ahí está el borde.
Y ahora voy a hacer el siguiente. Entonces voy a coger aquí y aquí. Estos dos puntos bajos las voy a trabajar. Ahí. Y lo vuelvo a hundir con este va a ir ahí y este va a ir con el de arriba. Vamos a hundirlo más o menos un poco y este lo voy a hacer con el de abajo, y como lo he dejado este poco, pues los voy a jalar. Así me va a jalar un poco y me va a hundir, y yo también voy a tener que jalar con este por el mismo, y así. Ahí como que está un poquito hundido, y esto de acá, este bordecito blanco, sí lo vamos a pegar para que no tenga ningún tipo de inconveniente, si no vaya a despegar. Amarramos de igual forma, nuevamente amarramos y escondemos hilo. La pestaña voy a colocar, vamos a hacerlo con el color negro, y la pestaña vamos a dejar un espacio acá, un punto bajo, y en el siguiente vamos a colocar aquí, o sea, dejamos uno y en el siguiente colocamos y lo damos la vuelta así. La intención es llegar aquí, lo transferimos al siguiente nuevamente, ahí, y luego volteamos nuevamente hasta el segundo, y aquí realizamos vamos amarrando primero y luego después vamos a hacer las cejas. Ahora jalamos así. Entonces mi abeja ya más o menos tiene sus pestañitas. Aseguramos. Les voy a enseñar a cómo bordar la nariz, y le comento que en el caso de la nariz vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Solamente vamos a bordar 5 puntos bajos, y si hablamos del ojo pues estaríamos dejando 1, 2, 3 y en el siguiente 1, 2, 3, y acá estaríamos haciendo, vamos a bordar 5 y con hilo amarillo, que es un hilo como girasol. Ustedes pueden hacerlo así. Esta es la boquita del y vamos a tratar de que quede bien bordadito estos 5 puntos, un puntito en cada uno, así y así. Así vamos a bordarlo. Acá también en medio. Vamos a finalizar aquí, porque acá me parece un espacio en blanco para que no pueda verse todo el amarillo, el otro amarillo. Y así. Ahora solamente escondemos esta tirita. Ustedes deseen hacer cualquier simulación, yo les sugiero que ustedes puedan coger unos alfileres y puedan hacer la simulación. Por ejemplo, acá me parece que está muy bien, es donde dejamos, son aproximadamente 1, 2, 3
4. En el cuarto estamos poniendo una antenita y estamos haciendo con una distancia de aproximadamente, si hablamos de la fila 2, 4, estaríamos haciendo una distancia más o menos de, a ver, en la fila 5, 2, 4, 6, 8, 10, más o menos una distancia de 10. Cosemos la siguiente y vamos haciendo así. Esconder este hilo. Ahora vamos a hacer algo súper sencillo, solamente vamos a pegar lo que son estos con silicona y los vamos a pegar de esta forma con silicona. Hacemos así. Si ustedes desean lo pueden coser, si no lo pueden pegar con silicona caliente. Y con estos vamos a hacer de igual forma lo mismo. Se corta también. Y también se pega de la misma manera. Con silicona caliente. Si no, también ustedes lo pueden coser. Depende de ustedes. Yo lo voy a pegar. Y por último, solamente ya para dar fin a lo que es las cejitas, vamos a coserlo. Perdón, vamos a pasar, vamos a dejar del ojo 1, 2, 3 y le vamos a dar al siguiente. Aquí más o menos. 1, 2, 3. Y le vamos a dar aquí. Solamente le vamos a dar un puntito abajo, nada más, así. Un puntito abajo. Ahí. Igualmente lo vamos a hacer con la otra ceja, la misma dirección, es esta misma dirección, lo vamos a hacer así. Acá. Recuerden que es la misma dirección. Y de igual forma lo hacemos solo un puntito abajo. Sacamos a donde la aguja, a donde ingresamos. Entonces quiere decir que al sacar ya estaríamos teniendo las cejitas. Muy bien, como ya tenemos finalizado la cabecita, vamos a unirla con el cuerpo. Entonces vamos a coser la parte del cuerpo hacia la cabeza. Lo tenemos la tira y la parte de atrás y vamos a unirlo con la parte de aquí. Este es como si fuera un anillo mágico y este es el segundo. Vamos a unirlo con el segundo. Entonces hacemos más o menos una simulación como nos quedaría para que nos quede céntrico y las patitas se puedan hacer más o menos ahí. Entonces lo agarraríamos más o menos de la parte de aquí. Ya saben que es en el segundo. Ahí más o menos para que nos quede céntrico. Y voy a realizarlo en este momento. Lo uno con la parte del cuerpo. Continúo. Nuevamente lo vuelvo a unir. Y ya para poder ir finalizando, pues voy a ingresar un poquito de relleno. Como les comentaba, yo normalmente ingreso cuando es un hoyo pequeño con una pinza. Y vamos realizando así para que quede estático el cuellito.
Y acá ya estamos prácticamente ya dando por culminado. Con respecto al bracito, el bracito lo vamos a coser aquí, en este. Entonces vamos a coserlo de la parte más o menos desde aquí. Como acá tengo 5 puntos, vamos a coser más o menos en la parte de aquí para obtener 5 puntos acá. Y uno de acá. Nuevamente volvemos a ingresar aquí, tomamos un punto del brazo, volvemos a tomar aquí, nuevamente brazo, nuevamente acá y nuevamente brazo. Vamos a ir ajustando. Ahí toca, siguiente que toca brazo. Y ahí, y acá estaríamos ya en el último punto. Ahí estaríamos en el último punto. Entonces cierro aquí. Ahora sí, ajusto mi bracito para que me quede así. Ahí me estaría quedando mi bracito. Y simplemente pues acá escondo lo que es el hilo. Escondemos el hilo para que esté bien seguro. En el caso sea para un bebé, al momento de que juegue con estos muñequitos, pues estén duros y no se puedan romper, ¿no? Y así lo mismo realizo con el otro bracito, de la misma forma. Y ahí cortamos. Simplemente se corta el hilo y se realiza el siguiente brazo de la misma forma. Nos despedimos con esta captura el día de hoy, esperando que les haya gustado este precioso proyecto que ha sido realizado con mucho cariño para ustedes. Ya saben, no olviden de poder suscribirse a mi canal y pues activar las notificaciones para que le pueda llegar en cuanto suba un próximo tutorial. Si te gustó, no olvides de poder dejarme tu like, tu comentario y así de una u otra manera pues nos motivas para poder seguir creando más proyectos. Gracias por ver nuestro video.